Libro de Isaías, capítulo 6. El pastor Hanser Alburquerque, quien les habla. Damos gracias a Dios por la oportunidad que se nos concede de poder estar con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos ubicados, nuestra iglesia que Dios nos ha permitido pastorear, en la calle Primera, número 28, próximo allá a la terminal de autobuses del Este. Isaías capítulo 6, texto 1 al 7. Isaías capítulo 6, texto 1 al texto 7. Bueno, el tema de esta noche, el Dios que adoramos, es la base, el tema base de la predicación de este sermón. Y creo que este es un texto que describe mucho, no solo de la adoración y ni siquiera tanto de lo que le sucedió a Isaías, sino tanto de lo que él pudo ver con relación a Dios. Isaías capítulo 6, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dije: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor, bondad, favor y misericordia. Gracias por lo extraordinario que eres, Señor. Gracias por la forma, la medida en que nos has amado, Dios. Y gracias porque nos has concedido el privilegio de poder adorarte, Señor. Te damos gracias y te pedimos que hables, ministres nuestras vidas, confronta nuestros corazones, desafíanos con la verdad de tu palabra y con la revelación tuya, así como lo hiciste con Isaías, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, reiteramos nuestra gratitud por concedernos el privilegio de poder estar aquí y exponer la palabra de nuestro Dios. Bueno, hay 2 muchachos que ellos fácilmente son maestros míos, José Domínguez y Geraldo Valdés. No sé por qué ellos no están dando el tema, pero yo supongo que ellos quisieron traer un rostro nuevo a la iglesia, pero ellos son más elocuentes que yo en la predicación. Damos gracias a Dios por esos jóvenes que también fueron el canal para que estuviésemos aquí. El Dios que adoramos. Hemos caído en un tiempo realmente en donde necesitamos definir nuevamente qué es la adoración. ¿Y por qué decimos que hemos caído en un tiempo en donde necesitamos volver a definir qué es la adoración? Bueno, esto lo decimos porque al igual que Adán distorsionó el verdadero significado de la adoración, creo que en nuestros días hemos caído en el mismo error.
Y cualquiera de los que están aquí pudieran decir: no comprendo cómo Adán distorsionó el verdadero significado de la adoración, si cuando Adán no habían instrumentos para cantar a Dios. Bueno, hubo una distorsión de la verdadera adoración a Dios, porque la distorsión de la verdadera adoración a Dios no necesariamente tiene que ver con melodías o entonaciones musicales, sino más bien que la verdadera adoración a Dios es aquella que es una respuesta apropiada de quién es Dios. Eso es adoración. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, recordamos que a Adán Dios le dio un huerto, un lugar donde él podía deleitarse en una vida de adoración a Dios. Adán tenía una concepción, un concepto claro de Dios, de un Dios bueno, de un Dios sabio, de un Dios santo, poderoso, extraordinario Dios, un Dios que gobierna, reina sobre todas las cosas. Estamos conscientes de que Adán tenía una convicción clara respecto a Dios, pero de repente la serpiente llega hasta donde Eva y distorsiona ese verdadero sentido de la adoración. ¿Y cuál fue la distorsión? ¿Dónde radicó la distorsión? La distorsión radicó en lo siguiente: la serpiente le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto comeréis. Bueno, Dios no le dijo eso. Dios le dijo lo contrario: puedes comer de todo árbol del huerto menos de este. Entonces sucedió algo: la serpiente distorsionó la verdad de Dios. Entonces vemos la primera distorsión acerca de una verdadera adoración, y esa distorsión fue una distorsión de la verdad. Pero ¿sabes qué? La distorsión de la verdad, no estoy hablando acerca de la distorsión de un discurso filosófico, sino que cuando hablamos de la distorsión de la verdad, estamos hablando de distorsionar lo que es Dios mismo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque Cristo es Dios, y Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dios es la verdad, y cuando la verdad es distorsionada, en ese sentido esto es un atentado contra Dios mismo. Segundo lugar, la serpiente le está diciendo a la mujer: Dios es malo, porque Dios te está privando de cosas buenas. Entonces, en segundo lugar, está siendo alterado el atributo de la bondad de Dios. Dios es benevolente y bueno, pero la serpiente entonces distorsionó esta realidad con relación a Dios. En tercer lugar, note esto, en tercer lugar, la descentralización de la adoración. La serpiente le dijo: Dios sabe. ¿Saben por qué Dios no quiere que tomes de ese fruto? ¿Sabes por qué Dios no quiere que comas de él? Porque Dios sabe que el día que comas de ese fruto serás como Dios. Serás como Dios. Entonces la mujer tomó el fruto, y esto fue lo último que la serpiente le dijo: serás como Dios. Y ¿sabes qué? Ese fue el punto que detonó ya la bomba, si pudiéramos así decir. Fue el punto que hizo que la mujer comiera de ese fruto: serás como Dios. Esto quiere decir descentralización de la adoración. ¿Sabes qué? Dios era un ser exclusivo en la mente del hombre. Nadie era como Dios, nadie podía ser comparado con Dios. Dios era único y exclusivo en adoración. No había alguien o algo que pudiera compararse a Dios. Pero la serpiente le dijo: serás como Dios. Entonces la mujer comió del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabes por qué? Porque ella quería ser como Dios. Cuando la mujer va donde Adán, entonces ya la adoración ha sido distorsionada. Ahora la adoración no va dirigida hacia el rey, sino hacia la mujer misma. Entonces la mujer o el hombre comió del fruto. ¿Sabes por qué? Porque quería ser como Dios. Y ahí es donde vamos cuando decimos que necesitamos definir nuevamente qué es la adoración. ¿Sabes por qué? Porque el hombre comió del fruto porque quería ser como Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucede hoy día con nuestra adoración? Que mucha de la adoración de nuestros días está dirigida hacia nosotros mismos. Nosotros hemos terminado siendo el centro de nuestra propia adoración. ¿Y sabes qué? Nosotros no somos el centro de la adoración.
Nosotros no somos como Dios, ni debemos compararnos como Dios. ¿Quieres saber qué es adoración? Adoración es esto: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando la adoración está dirigida a Dios, a proclamar lo que Dios es, eso es adoración. Necesitamos eliminar y erradicar de nuestras iglesias estas adoraciones que van dirigidas a exaltarnos a nosotros mismos. Nosotros no necesitamos ser exaltados, Él necesita ser exaltado. Nosotros somos los redimidos, Él es el redentor. Nosotros los necesitados, pero Él el poderoso. Gloria a Cristo por los siglos. Y por eso digo que debemos nuevamente definir qué es verdaderamente la adoración. Se ha venido perdiendo ese significado de lo que es adoración, y ya nosotros vemos exaltación a nosotros mismos. Y ¿saben qué? Hay uno solo que necesita ser exaltado. No solo uno solo que necesita y debe ser exaltado, sino uno que nos diseñó para que le exaltemos a Él, que nos creó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la alabanza y la gloria de su gracia. Entonces necesitamos entender esto. En la adoración nada de nosotros debe de ser exaltado, pero Él es digno de ser exaltado. Y aquí hay varias cosas que pudiéramos ver con relación al Dios que adoramos. Cuando nosotros vamos a la Escritura y encontramos las canciones que los ángeles dirigen en el cielo, nunca esa adoración refiere algo con relación a ellos mismos. Todo lo que refiere en cuanto a adoración es a Dios. ¿Y sabes qué? Dice el primer texto, si aún tienes tu Biblia abierta, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Escuche esto, hermoso. Él vio al Señor sentado sobre un trono, y este trono era sublime. Y note esto: Isaías era un consejero cercano del rey Usías. Pero Isaías no era un inmoral, como decimos en nuestros días. No, Isaías era un hombre que buscaba a Dios. Él era un hombre santo bajo los estigmas que nosotros mismos a veces ponemos. Era un hombre de Dios. Sin embargo, él dice: cuando sucedió esa muerte, yo vi al Señor en una visión y lo vi sentado en un trono alto y sublime. Esto de que el trono era alto implica precisamente lo inalcanzable de Dios. Nosotros mismos no podemos alcanzar a Dios, cuanto más compararnos con Él. Sublime, esto implica la solemnidad, la grandeza, la majestuosidad de la majestuosa gloria del trono de Dios. Y no solo esto, sus faldas llenaban todo el templo. ¿Y qué implica esto de que su falda llenaba todo el templo? Bueno, recordamos los sacerdotes, los sumos sacerdotes tenían que tener una falda, y esta falda tenía que sobrepasar incluso el tamaño de sus pies, tenía que arrastrar todo el piso, y esto implicaba precisamente la majestuosidad también. Y es que todo esto apuntaba a gloria específicamente. Entonces Isaías todo lo que está viendo en el cielo es la proclamación de la gloria de Dios. Todo esto llenaba el templo, y es que el templo para nosotros en la Escritura a lo largo del tiempo ha representado el lugar de la adoración a Dios. Sin embargo, note lo que el texto nos trata de decir: el lugar incluso de la adoración a Dios es llenada y saturada por Dios mismo. Su falda incluso arropa todo ese lugar. Él está por encima del lugar donde nosotros adoramos.
Y es que esto apunta a algo fundamental. Nunca debemos centrar nuestra adoración al lugar, sino a aquel que adoramos en aquel lugar. Entonces, en ese sentido, por encima de él habían serafines. Escuche esto, serafines. A lo largo de la escritura, pocas veces nosotros escuchamos mencionar los ángeles serafines. Sin embargo, los serafines, literalmente, la palabra serafines, que significa ardientes, a lo largo de la escritura son conocidos como los custodios de la santidad de Dios. Son los ángeles que están allí para que nadie pueda pasar a ese lugar donde Dios se encuentra. Pero note esto, los serafines, que son incluso descritos y conocidos por los estudiosos de la escritura como los ángeles de mayor rango en el cielo, son pocos mencionados y son los únicos ángeles que la Biblia menciona que están ahí junto a Dios, al lado de Dios. Y note lo que dice el texto: son ángeles que son refulgentes. La Biblia lo describe como ángeles refulgentes. Ellos tienen 6 alas, pero escuche esto: cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Escúcheme esto: estos querubines, que son custodios de la santidad de Dios, ellos nunca han pecado, ellos nunca han tocado ni siquiera el pecado, están ahí a la derecha del trono de Dios. Y escuche lo que dice el texto: ellos cierran su rostro porque ellos no son dignos, no se sienten merecedores de mirar la santidad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y esto es el primer aspecto. En el primer aspecto de la adoración debemos de ser conscientes de quién es Dios y quién somos nosotros. Y esto, cuando nosotros tenemos ese sentido de adoración en la alabanza, nosotros comprendemos entonces ante quién nosotros nos encontramos. Pastor, ¿a qué te estás refiriendo? Es importante que nosotros entendamos que aunque nosotros estamos adorando, no somos ni siquiera dignos y merecedores de mencionar el nombre de Dios. Nuestros labios no son dignos de adorar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ellos no se sienten dignos de mirar la santidad de Dios, de mirar a Dios. Increíble. Humillación y humildad. Esto debe de dirigir nuestra vida de adoración. Y por esto la adoración va más allá de la alabanza que nosotros cantamos. La adoración tiene que ver fundamentalmente con nuestro modus vivendus, con nuestro modo de vida. Humildad, humillación. Pero escuche esto: con 2 cubrían sus pies. Escuche esto: con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Con 2 volaban, ellos ni siquiera tocaban el lugar donde Dios estaba. Ellos no tocaban ni siquiera el lugar donde Dios estaba. Ellos no se atreven a poner el pie, a pisar el lugar donde Dios está. Pero no solo esto, no son dignos, no se sienten merecedores de descubrir sus pies ante Dios. ¿Qué significa esto de los pies? Bueno, fundamentalmente esto tiene una connotación también de santidad. Cuando Dios se encuentra con Moisés ante la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde yo estoy es lugar santo. Yo estoy aquí, no puedes pisar el lugar donde yo estoy como si estás entrando por cualquier casa. Y es que el templo, la casa de Dios, no es cualquier casa, no por las paredes que tenga, no por los pisos que tenga, no, es que este es un escenario donde vive Dios. Es importante que yo tenga este sentido de reverencia ante el lugar donde Él es proclamado. En los tiempos bíblicos, de hecho, cuando se entraba a la casa de campaña de algún judío o al hogar de algún judío, debías de quitarte el calzado de los pies antes de entrar a la casa. ¿Y por qué esto, pastor? Bueno, las calles eran calles polvorientas, entonces para las casas tenían alfombra, porque solo la casa de los millonarios podían lucir de mármol o algún tipo de pieza en el piso. Entonces utilizaban alfombra
alfombras, algunas alfombras de pieles de ovejas blancas, podían mancharse por el sucio que se traía de la calle. Entonces había que quitarse el calzado de los pies por la limpieza y la pureza de aquel lugar. ¿Y sabes qué? Dios le está diciendo a Moisés: quítate el calzado de tus pies, estás entrando a mi casa y ante mi presencia. Y si tú te quitas el calzado de los pies para entrar a la casa de alguna persona, cuanto más al entrar ante mi presencia. Y esto tiene un significado bien importante. Nosotros debemos meditar con relación a nuestras propias vidas, a cómo nosotros estamos viviendo delante de Dios, porque eso también es adoración. Oh, gloria al nombre de Jesús. Y si los serafines no se sienten dignos de pisar el lugar donde Dios está, de descubrir sus pies ante Dios, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Majestuosidad de la santidad de Dios. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. En el idioma griego no existe el superlativo. No se puede decir santísimo porque no existe el superlativo en el idioma griego. Y entonces, como no había una forma de decir que Dios es santísimo, entonces el escritor y traductor sagrado dice: Dios es santo. Y más allá de ser alguien santo, es aún más santo de lo santo que puede ser, y más santo aún de lo que puede ser. Dios es como alguien infinitamente santo, porque así como el 3 puede ser un número infinito en sumatoria, así Dios también es un ser infinitamente santo. Su santidad no tiene límites, no tiene comparación, no tiene alcance, no tiene medida. Él es el único y exclusivo Dios santo. ¿Y qué queremos decir con esto? Y ahí es donde viene el meollo en la adoración. Pero note esto: él veía estos querubines proclamar que Dios era santo. Y este es el punto central o corazón de lo que queremos ver en esta noche. Cuando nosotros vamos a dirigir una adoración a Dios, esa adoración debe de proclamar lo que Él es, no lo que yo soy. Sí, porque en las canciones de nuestros días yo a veces me siento superhéroe, un protagonista. De hecho, yo me siento casi Dios. Pero ¿sabes qué? La verdadera adoración nos humilla a nosotros y lo exalta a Él. Y por eso digo que hay que depurar en ese sentido. Hay que depurar, porque hay que retornar esa adoración que dice: Santo, 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 yo quiero verte. Hay que volver a esa adoración que proclama lo que Él es. Y Él es esencialmente santo. ¿Sabes qué? Jehová de los ejércitos, ellos están proclamando que Él es aquel que gobierna aún sobre los ejércitos del cielo y de la tierra. Jehová de los ejércitos. Entonces ahí está proclamando que Él es todopoderoso. Entonces está proclamando nuevamente algo diferente de lo que también Dios es. Y toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y por eso es que decía que adoración no es solamente lo que nosotros podemos cantar en el templo. Adoración es lo que nosotros cantamos a través de nuestro modo de vida. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Dios no solo está en el templo, aunque el templo es el lugar exclusivo y seleccionado para la adoración corporativa a Dios, pero toda la tierra está llena de su gloria. Cuando estás en el baño de tu casa, ahí también está su gloria. Cuando estás en el trabajo, allí también está su gloria. Cuando estás en la universidad, en el centro de estudio, en el colmado, en el supermercado, en la farmacia, no importa el lugar donde tú estés, allí está la gloria de Dios. Por eso debemos de cuidar la forma en que nosotros vivimos, porque la forma en que nosotros vivimos dice la forma en que nosotros le adoramos. Y tenemos un gran problema, de hecho, hoy día con la adoración corporativa. Y es que nosotros hemos terminado creyendo como que Dios anda mendigando nuestra adoración. No, hermano.
Dios no anda mendigando nuestra adoración. Él tiene millones y millones de ángeles que cantan: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y luego que terminan esa adoración, ellos continúan nuevamente: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Pasan cientos y miles de años y ellos cantan una adoración a Dios que proclama a Dios sin cesar. Millones y millones de ángeles están postrando su corona delante de Él, proclamando que Él es el Cordero de Dios, digno de desatar los sellos. Él es el digno, Él es merecedor de toda gloria. Sí. Es que en ocasiones uno siente como que hay que punchar a los hermanos para que adoren a Dios. No, hermanos. Eso no debe de ser así. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y no sé si estás consciente de lo mucho que se ha pagado por ti. Pero ¿sabes qué? Nosotros ofendimos a Dios, escupimos el rostro de Dios. Nosotros ofendimos la santidad de Dios, contraímos una deuda contra Él. Él descendió del cielo y murió Él para pagar la deuda que nosotros contraímos contra Él. Él fue escupido, Él fue maltratado, Él fue lacerado, Él fue crucificado como uno de los peores delincuentes. Él murió por nosotros. ¿Sabes para qué? Para que nosotros seamos redimidos en Él, por Él y para Él. ¿O acaso creemos todavía que nosotros hacemos algo para ser salvos? No, hermanos. Usted y yo no hacemos absolutamente nada para ser salvos. Él lo ha hecho todo por nosotros. Agustín de Hipona fue a dar una clase a un grupo de sus alumnos y les dijo: hoy hablaremos de los dos tipos de milagros de Jesús. Los milagros pequeños de Jesús y los milagros grandes de Jesús. Los milagros pequeños de Jesús fue resucitar la hija de Jairo, resucitar a Lázaro, detener el flujo de sangre, levantar al paralítico que yacía ya 38 años, y los estudiantes quedaron pasmados. Él guardó silencio y los estudiantes dijeron: si esos son los milagros pequeños de Jesús, maestro, ¿cuáles son los milagros grandes de Jesús? Agustín de Hipona dijo: los milagros grandes de Jesús es que yo corría y corría lejos de Él y Él corrió mucho más rápido que yo. Me alcanzó, me abrazó y me salvó. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, terminemos de entender: Jesús no vino a resucitar a Lázaro. Jesús no vino a resucitar la hija de Jairo. Eso fue una respuesta de camino para mostrar su gloria. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que se experimentara el milagro más grande, usted y yo. Y qué gran problema tenemos en nuestras iglesias, porque a veces creemos que Dios es una especie de curandero, porque la gloria de Dios no está presente hasta que alguien no se levanta de una silla de ruedas. ¿De qué sirve el milagro de levantarse de una silla de ruedas si vas a terminar en el infierno? El más grande milagro es Cristo llevando al hombre al cielo por toda la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos tener una concepción clara de Dios. Necesitamos cambiar esa idea que se ha distorsionado con relación a Dios. El estadio olímpico se llena solo si el predicador levanta paralítico. ¿Sabes qué? Habrá un verdadero avivamiento cuando el estadio olímpico se llene detrás de un predicador solo porque predique la palabra de la revelación del Dios del cielo. Pastor Hansel, ¿por qué dice esto? No debemos andar detrás de un Dios simplemente por hacer milagros. ¿Sabes por qué? Porque
A Moisés, por ejemplo, y Aarón se presentaron ante el faraón. Le tiraron una vara y esa vara se convirtió en una serpiente. Los magos y brujos del faraón hicieron lo mismo. ¿Sabes qué? Hasta el diablo hace milagros. Algunos vendrán ante el Señor y le dirán: Señor, pero en tu nombre nosotros hicimos milagros. Y él le dirá: apartado de mí, malditos hacedores de maldad. Escúcheme algo: Dios no es conocido en la Biblia solo por hacer milagros. Él trasciende. Él va más allá de hacer milagros. Ese es nuestro extraordinario Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Nosotros no podemos tener una idea simplemente de un curandero, no, de un extraordinario Dios que llena toda la tierra. Escuche esto, y ya si quisiéramos ir en la fase final. Escuche esto: y los quiciales de la puerta se estremecían. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los quiciales? Las entradas de las puertas tienen unas pequeñas alturas. Aquí tenemos unas cuantas. Lo que se le llama quiciales. Es una altura proporcional que tiene el piso para pasar de un extremo a otro y demás. Y el salmista está diciendo: esa parte de concreto que está adherida a la tierra está temblando ante la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Oh, gloria. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Y sabes qué? Y los quiciales de las puertas se estremecían. Pero no solo se estremecían con la voz del que clamaba. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y la casa se llenó de humo. ¿Qué nos recuerda ese humo? Bueno, ese humo nos recuerda el incienso del tabernáculo. Los sacerdotes debían entrar con 2 cántaros de incienso en sus hombros, con una vara en sus hombros, y de un extremo a un extremo debía de haber inciensos, y esto debían saturar todo el tabernáculo. El tabernáculo debía de llenarse de humo, a tal punto que esto del incienso simbolizaba la adoración. Y esto nos quiere decir que su casa debe de estar llena, saturada, rebosada de la adoración a Él. Gloria al nombre del Señor. Entendamos que nosotros no es que le debemos adoración a Él, no. Es que nosotros hemos sido diseñados para adorarle a Él. Él no está pidiendo nuestra adoración, Él está exigiendo y demandando lo que es de Él. No es algo que le estamos dando a Dios, es algo que es de Él por diseño. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. ¿Usted escuchó esto? Un profeta está diciendo: ay de mí que soy muerto. Esto es una parte hermosa. Porque en las iglesias tenemos este pequeño problema. ¿Cuál, pastor? El problema que tenía Isaías. Isaías creía que él era súper santo hasta que se encontró frente a la santidad de Dios. Sí. Aleluya. Y si tú no usas la corbata así, si no usas el saco así, si no usas la falda aquí, ya hay hasta centímetro. Y si no usas esto así, si no usas esto así, entonces no eres suficientemente santo. ¿Sabes qué? Isaías al parecer ese de ser ese tipo de profeta, porque él creía que era santo, pero cuando se encontró frente a la santidad de Dios, dijo: lo único que merezco es la muerte. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros muchas veces? Que nos terminamos comparando con la santidad de nuestro hermano. No, escúchame esto. El estándar de santidad no es tu hermano. Compárate con la santidad de Dios. Cuando tú llegues hasta la santidad de Dios, hasta ahí es. Oh, gloria al nombre del Señor. Y esos chismoteos no se van a acabar. Sí. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque soy pastor.
Y eso no se va a acabar. Esto es una guerra interminable que se acabará solamente cuando tengamos una concepción clara de Dios. ¿Sabes qué? Dios no quiere simplemente que nos comparemos con el hermano. Él quiere que nos comparemos con Él. ¿Sabes por qué? Porque el estándar de santidad no es mi hermano, es Dios. La santidad no es mi hermano, la santidad es Dios. Él quiere que nosotros crezcamos, no hasta la medida de mi hermano, sino hasta la medida de un varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Quieres vivir una vida de verdadera adoración a Dios? Todos los días levántate y mira y contempla a Dios. Cuando nosotros contemplemos al Santo, 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 cuando nosotros contemplemos a ese Dios que los sumos sacerdotes y los sacerdotes morían cuando no dignificaban la santidad de Dios, cuando nosotros comprendamos la santidad de ese Dios que mató a Ananías y Zafía, nosotros entenderemos que el estándar es Él, que nosotros debemos de vivir para la gloria de Él, que nosotros debemos perseguirlo a Él hasta alcanzarlo a Él. Cuando tú seas tan santo como Dios, entonces compárate conmigo. Y eso hay que eliminarlo en las iglesias. Él dijo: ay de mí, yo soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos. ¿Escuchó esto? Parece paradójico y contradictorio que un profeta diga que él es de labios inmundos, porque ese era el labio que Dios usaba para hablar. ¿Y sabes qué? Gracia es esto. ¿Cómo gracia, pastor? Isaías se dio cuenta que él era profeta y que él hablaba por medio de Dios, la palabra de Dios, pero era una pura gracia de Dios, que él no era digno. Que él no era digno, sino que Dios por su gracia le permitió la oportunidad y el privilegio. Al igual que Isaías, nosotros debemos contemplarnos, ver nuestra vida frente a la santidad de Dios y entender que es un privilegio que nos ha dado Él de poder decir: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando entendamos esto, en los cultos nos mandarán a callar: varón, ya se acabó el tiempo de adoración, se acabó el tiempo de adoración, se acabó, detente, detente. Oh, gloria al nombre del Señor. Los ángeles del cielo no han sido salvados, no han sido redimidos. Dios no ha muerto por ellos. Por ello lo único que Dios hizo fue crearlo. Y ¿sabes qué? Han pasado miles y cientos de miles y tal vez millones de años. Ellos no se han detenido y siguen proclamando que Él es santo, santo, santo. Oh, gloria al Señor. Oh, vive Cristo por los siglos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis 4:8. Escuche esto, no es solamente esto, porque cualquiera pudiera decir: bueno, el pastor está tomando solo ese pasaje de la escritura. Bueno, si me puede acompañar en Apocalipsis 4:8, entonces usted verá una próxima adoración a Dios. Y note lo que dice Isaías 4:8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche, y no cesaban día y noche, y no cesaban día y noche, no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres, digno eres, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron existencia. Gloria al nombre del Señor. ¿Usted está escuchando esa canción? ¿Usted está escuchando esa canción? Esa canción no dice que los ángeles son poderosos. Esa canción dice que Él es todopoderoso. Aleluya. Vive Cristo por los siglos. No importa por la situación que yo esté pasando.
No es tiempo de yo hablar de mi situación, es tiempo de hablar de lo poderoso que es Dios. Porque ahí es donde ve el meollo del asunto. Cuando nosotros nos centramos en nuestra situación, no se centren ni siquiera en tus pruebas. Tus pruebas y dificultades son insignificantes ante lo que es Dios. ¿Qué es lo que me trata de decir, pastor? Sadrach, Mesach y Abednego son tirados al horno de fuego y ellos dicen: iremos al horno de fuego, no nos postraremos ante la estatua, aunque Dios nos libre, y si no nos libra, como quiera no nos arrodillaremos. ¿Escuchó esto? No nos importa si nos quemamos o no. ¿Y sabes qué? No me importa si me consumo por las pruebas de la vida, como quiera adoraré a aquel que es digno de recibir la gloria. Aleluya. Vive Cristo por los siglos. Hermoso, hermoso. Ay de mí que soy de labios inmundos. Pero ¿sabe por qué Isaías también entendió que él no era digno de estar ante aquel lugar? Porque él incluso habitaba en medio de pueblo que tenía labios inmundos. ¿Escuchó eso? Aún él fuera santo, 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 él está expresando que aún así él no fuera digno solo por el hecho de habitar en medio de gente que tiene labios inmundos. Es que la santidad, ese es Dios. Ese es nuestro extraordinario Dios. Pero ¿sabes qué? La gracia es hermosa. La gracia es hermosa porque dijo él: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Esto significa redención, tomado del altar de las tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aleluya. ¿Lo tomó de dónde? Del altar. El altar es utilizado para sacrificio. ¿Y por qué un carbón encendido, pastor? Bueno, porque el carbón era lo que se utilizaba para encender el fuego para el sacrificio. ¿Hacia dónde apunta eso? Eso apunta hacia un solo lugar: la cruz. ¿Escuchó eso? Isaías no es digno, no es merecedor, pero Dios lo está haciendo digno al redimirlo. ¿Sabes qué? Nosotros tampoco. No es que somos dignos por nosotros mismos, somos dignos como un acto de gracia, en donde Cristo ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, quitar nuestra culpa y hacernos dignos de poder adorarle y exaltarle, proclamar su nombre por toda la eternidad. Sí, y si adorar a Dios para ti hoy es una tortura, el cielo será tu peor infierno. Repito. Si para ti adorar aquí es una tortura, el cielo será tu peor infierno. Pastor, no entendí. Bueno, te lo explicaré de la manera más sencilla. En el cielo lo que haremos será adorar por toda la eternidad. Sí, porque ¿qué? Hay gente que como que alabia a Dios, hermano. Por Dios. Deleítate, disfruta adorarlo y exaltarlo a Él. Eso haremos por toda la eternidad. Ahora, ¿qué hacemos con esto, pastor, que nos ha predicado esta noche? 3 cosas. En primer lugar, nunca conoceremos verdaderamente a Dios hasta que no seamos cristianos que amemos la palabra. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos cristianos quieren conocer a Dios a través de un sueño y una visión y demás. Bueno, si Dios hubiese querido darse a conocer por medio de una visión, Él no hubiese dejado su palabra. Pero Él dejó su palabra, y si Él dejó su palabra, que es la más clara descripción de Él, Él quiere que le conozcan entonces a través del estudio de la palabra. Entonces no podrás adorar a Dios correctamente hasta que no le conozcas apropiadamente. Segundo, redirigir nuestra adoración.
redirigir nuestra adoración. Y cuando hablo de adoración, hablo de todo, de la forma en que nosotros nos expresamos, las palabras que utilizamos, el tono que utilizamos, todo debe de ser dirigido hacia algo fundamental. Esto contribuye a exaltar y proclamar la gloria de Dios. Y hubo una joven en la iglesia que me dijo: pastor, pero usted no ha definido aquí hasta dónde uno puede usar la falda. Yo le dije: no, pero eso no debe de ser algo que debemos traer al púlpito de la iglesia. Ella me dijo: bueno, me interesaría saber. Y yo le dije: busca un papel y un lápiz. Lo buscó. Y yo le dije: escribe esta medida, ponte la ropa, párate frente al espejo y pregúntate si eso no ofende la santidad de Dios. Esa es la medida. Dios no nos ha puesto como pastores para hacer sus propias conciencias, no. Dios nos ha puesto como pastores es para que le proclamemos la verdad de la palabra, para que ustedes y cada uno de nosotros vivamos a la luz de esa verdad. Segundo, tiene que ver con la predicación también. Es un problema porque la predicación es adoración a Dios, porque la predicación, al igual que este cántico, proclama lo que Dios es, pero tenemos un gran problema con la adoración. Los predicadores están muchas veces más preocupados en predicar de ellos mismos que de Dios. Dios nos ha llevado por Chile, por Ecuador, por Colombia. Dios nos ha permitido hacer grandes milagros, levantar gente de silla de ruedas, hacer esto, aquello, pero para la gloria de Dios. Discúlpeme, si es para la gloria de Dios, no tienes que decirlo. Segundo, cuando termines con tu currículum, por favor, comienza con el currículum de Dios. Debemos de reprobar esto en las iglesias. Tenemos que reprobar esto en las iglesias. Tenemos que enseñarle a los predicadores. Nosotros los que estamos allí sentados en una silla, tenemos que enseñarle a los predicadores que no lo queremos escuchar a ellos, que queremos escuchar hablar de Dios. Que no importa lo que ellos nos digan de ellos, lo que ellos nos digan de ellos no transformará nuestras vidas. Lo único que transforma el corazón del hombre es la revelación de Dios. Tercero, muy importante, ¿qué hacemos con este sermón? Escuche esto. Cuando estamos en la casa de Dios, la forma en que nosotros le adoramos a Él dice mucho de cuánto nosotros le amamos a Él. Los cultos no deben de ser un cementerio. Deben de ser un lugar que resuene tanto que los quiciales del templo se estremezcan como la voz de los serafines y querubines. Oh, gloria al nombre del Señor. El templo debe de rechinar, debe de vibrar de gente que han sido redimidos de Cristo, salvados por Él, para la gloria y la alabanza de Él. Que nosotros entendamos que lo que Cristo hizo por nosotros es tan grande que si pasamos toda la eternidad adorándole a Él, ni siquiera así pagaremos lo que Él hizo por nosotros. Es importante esto. Padre eterno y Dios de gloria,